Hola familia cósmica, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Dimensión de Luz, los programas en directo de Nube de Conciencia. Y hoy he venido con un cambio de look, estoy con un nuevo peinadito. Y nada, pues que hoy vamos a hablar de arte con Martín de Agostino, arte de la quinta dimensión, un arte, vamos, que está a flor de piel ahora mismo, está más en auge, cada día más artistas se lanzan a ver y a mostrar más información de todo aquello que son capaces de ver, ¿no? En otras dimensiones, ¿no? Porque conforme se está desarrollando esa capacidad multidimensional, pues también estamos adquiriendo una nueva forma de concebir la cultura, una cultura que tiende a ser galáctica y de hecho el propio arte se va a ir pues desarrollando de esa forma, ¿no? Entonces Martín también nos va a dar un punto de vista pues bastante interesante sobre el arte que está muy vinculado con lo que sería la geometría sagrada con Gaia, que también pues al final todo procede de ella. Gaia es una sabia, ella nos muestra muchas cosas y a través de ella pues podemos experimentar y vivir pues distintas cosas, ¿no? Y el arte también es una de ellas. Entonces Martín pues va a venir aquí a hablarnos, ya él es mi invitado predilecto. Martín es un invitado muy habitual aquí en mi comunidad de Nube de Conciencia. Y bueno, pues vamos a darle caña a este tema que es muy potente y que seguramente pues en los próximos años esté bastante más, eso, se potencie mucho más, ¿no? Bueno, allá vamos, Martín. Allá vamos. A ver. Eh, Espero que te salga la invitación. Vale. Hola a todos. ¿Qué tal? Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. Bienvenido a mi tercera invitación a gracias. ti, ¿eh? O sea, ya eres mi invitado predilecto aquí. Acaparas todas las cámaras. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucha energía estos días, la verdad. Estoy con bastante, como con muy buena energía, muy optimista. Entonces, me siento bien, me siento bien. ¿Tú cómo estás? Qué bueno, muy bien, muy bien. ¿Se escucha bien el Sí, sí, audio? sí, te escucha bastante bien, sí. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Esperemos que la conexión vaya bien, así que eso. Bueno, bueno, Talía, muchas gracias por esta invitación. Como siempre digo, bueno, muchas gracias por la tarea que estás haciendo de difundir conciencia desde tu espacio, desde tu canal. Y gracias a toda la gente que se va a sumar ahora a ver esto en vivo y los que lo vean después también, Eso a es. posterior, porque lo vamos a dejar grabado. Sí, sí, lo dejaremos grabado y luego lo pondremos en YouTube, bueno, en distintas plataformas para que más gente pueda acceder a ello. Bueno, Martín, pues hoy hemos venido a hablar de un tema que tú practicas mucho, que de hecho también das clases sobre ello, ¿no? Que es el arte Sí. 5D, que está muy vinculado con la geometría sagrada, bueno, entre otras muchas cosas que seguramente nos comentes. Entonces, bueno, ¿por dónde podríamos empezar para partir de una base y conocer un poco más este arte? Sí, sí. Bueno, sí, voy a tratar de aprovechar ahora Ujú. este tiempo que compartamos para tratar de dar la mayor cantidad de información que nos Claro. resulte útil. En principio me gustaría mencionar un poco que el arte, eh, como se venía concibiendo hasta ahora, más que nada acá en Occidente, donde nosotros estamos culturalmente, Ujú. el arte estaba visto como un entretenimiento, como una vía de entretenimiento y en algunos de los casos como un mero objeto de consumo, ¿sí? El artista, digamos, produciendo un objeto para vender, ¿sí? Eh, y como que todo este antiguo, digamos, paradigma o forma de ver el arte, ¿sí? Un paradigma que ya le estamos como diciendo adiós porque está viniendo otra cosa, había dejado de lado, había como relegado un aspecto muy importante del arte, que es Ujú. como el aspecto terapéutico que tiene el arte, el aspecto de que el arte es una herramienta que nos sirve para conectar nuestros cuerpos sutiles más elevados y poder anclarlos y expresarlos en la tierra. ¿Mm? Ujú. Por eso yo menciono ahora todo este tema del que vamos a hablar, lo menciono como arte de 5D o arte de quinta dimensión, porque estamos justamente en esa transición de
ir del nivel de conciencia de 3D a 5D, que es un nivel de conciencia más expandido, Ujú. eh, o más galáctico también si se quiere. Obviamente que en esa comprensión de las cosas el arte juega un papel importante y el arte es entendido de otra forma también, de una Claro, forma más amplia. claro, conforme vaya evolucionando nuestra sociedad, se va a ver esa transición, ¿no? Bueno, estamos claramente en esa transición de que el arte va a evolucionar y que de hecho ya lo está haciendo a una forma de experimentarlo totalmente distinta, ¿no? O sea, que eso se va a Exacto, ver tanto en exacto, nuestra conexión universal como en nuestra conexión con Gaia, vaya, o sea, claramente, ¿no? exacto, exacto. Eh, por ejemplo, las prácticas de arte, ya sea en forma general, las artes visuales, las artes que incluyen movimiento, como la danza. Ujú. Eh, hay muchas formas, ¿sí? Claro. Eh, eh, Todas las expresiones de arte nos ayudan a trabajar los cuerpos sutiles, el cuerpo emocional, ¿sí? Cuando uno se puede expresar a través del arte, el cuerpo emocional se empieza como a depurar de ciertas cosas, ¿sí? Y se empieza también como a expandir al poder expresarse. Lo mismo el cuerpo mental, eh, más en estos tiempos que hay como tantos estímulos para la mente, a veces las prácticas de arte nos ayudan como a enfocarnos, son como un Ujú. complemento al mindfulness y a la meditación, Claro. y también nos ayudan a sintonizar nuevas ideas, ¿sí? Ujú. Nuevas ideas, digamos, que están de la calle y que Claro. muchos artistas a veces consciente o inconscientemente canalizan cosas a través de su arte, como un puente, como una herramienta. Incluso a nivel físico, eh, todas las artes que incluyen el movimiento son súper útiles, porque a veces alguna persona, si tiene que trabajar con su cuerpo para que sus meridianos estén bien, para que su energía funcione bien, y a veces a las personas le dicen, bueno, ve a hacer ejercicio o ve a un gimnasio, a veces a muchos les resulta muy aburrido eso, Mm. pero hay muchas formas de danza contemporánea, eh, diferentes formas de también lograr el mismo objetivo de una manera artística y que bueno, es mucho más divertido y mucho más amable también para trabajar. Ujú. Y también está esta cuestión de que, bueno, una vez que están como un poco más eh, armonizados esos cuerpos, esos cuatro cuerpos de base, cuerpo físico, etérico, emocional, mental, ¿sí? Uno a través de las prácticas de arte los puede ir como armonizando. Se genera también como el contexto, el espacio para que los cuerpos superiores, ¿sí? El alma, el yo superior, puedan anclarse también más en este plano y Ujú. se puedan expresar. Y en ese sentido el arte es una herramienta muy flexible y es una herramienta que da infinitas posibilidades para poder expresar Claro. desde lo que es la imagen, desde lo que es el movimiento, desde lo que es la poesía, la música, ¿sí? Somos, como dice el refrán, somos lo que comemos y eso no solo hace referencia a la comida, sino que somos lo que ingresa a todos nuestros sentidos. Somos la música que escuchamos, somos las imágenes que elegimos para ver, ¿sí? Somos los textos que leemos, ¿sí? Porque nuestra mente abarca como concebible las cosas que han ingresado en el sistema, Claro. como posibles creencias. Entonces el arte nos abre ese campo, ¿sí? Y, y bueno, nos puede ayudar muchísimo, no solo en el proceso de sanación, sino bueno, en este anclaje de esta transición que estamos haciendo a quinta dimensión, Ujú. que es algo muy novedoso y bueno, ya estamos en ese viaje, hay que aprovechar. Claro. Sí, sí, sí. Hay que aprovecharlo y procurar en la mayor medida estar, pues eso, procurar también ser informador a través del arte, o sea, en todas sus facetas, ¿no? A través del baile. De hecho, cuando has dicho lo de baile, me ha venido a la mente una serie que se llama DOA o DOA, no sé cómo se dirá en, en Latinoamérica, que hacen claramente, o sea, como un baile entre bueno, los protagonistas hacen un baile en el que a través de ese baile
abren portales dimensionales, o sea, abren puertas temporales y es brutal, o sea, en plan, como que también hacen alusión en la serie a, pues eso, que somos seres angélicos, o sea, un montón de cosas, ¿no? Van entretejiendo dentro de la serie, pero, o sea, una pasada, ¿no? Como ese baile, esa fuerza que tiene, de hecho, se hizo viral y se estuvo bailando en un montón de lugares del mundo, o sea, en nuestro mundo, no en la serie, sino en un montón de partes, y era como, wow, o sea, se ha convertido como una especie de baile así simbólico de conciencia, ¿no? Y es como muy curioso eso, ¿no? Como que vamos ahí creando como pequeñas redes que de alguna forma pues se manifiestan, ¿no? Y las series, toda la cultura en general, ¿no? Cómo abarca pues ese potencial, ¿no? Ese potencial que tiene la cultura de cambiar todo, ¿no? Entonces hay que agarrarse a eso también Exacto, de alguna forma. exacto. Muy interesante eso que contás. Ujú. Sí, de hecho también parte de lo que se había anclado en la forma de pensamiento, digamos, del antiguo paradigma, Ujú. se había generado como una separación Sí, respecto a los artistas, como que los artistas eran algo siempre personas excéntricas o algo así, ¿no? sí, Los que están en los museos y todo eso, cuando en realidad todos somos artistas a nuestra manera, ¿sí? Todos tenemos alguna forma en cómo nos podemos expresar, de encontrando formas armónicas, ya sea que estés haciendo jardinería o que estés haciendo una comida o que estés produciendo algún objeto o que te estés expresando de la claro. forma en que sea, eso es arte. Lo que ayuda a ser uno mismo es arte, bien entendido. Entonces también algo que creo que hay que como que reconfigurar es la idea de que los artistas son seres como especiales, tocados por alguna varita mágica, cuando en realidad somos todos artistas, Claro. ¿sí? Todos somos como eh, capaces de expresar nuestros dones a través de las infinitas formas de arte que hay. Hay algo muy curioso. En Occidente, la figura del artista, como se entiende, digamos, en el contexto sociocultural, es como la persona, digamos, que está como de alguna forma exacerbada el personaje, el ego, ¿sí? Por Ujú. eso estamos acostumbrados a ver acá en Occidente que los artistas famosos son personas como muy excéntricas, que hacen cosas raras, ¿sí? No Ujú. todos, menciono como un arquetipo, ¿no? Sí. Ujú. Y en cambio en Oriente la concepción es totalmente opuesta. Por ejemplo, en Oriente se considera que lo importante es el proceso, por la cuestión terapéutica que nos brinda también el proceso, o por el resultado que podemos dar y ofrecer a los demás. Ujú. Lo importante es el proceso en sí y lo ven como que el arte más bien es como una herramienta para deconstruir la personalidad. O sea, Ujú. al poder ir deconstruyendo la personalidad, se puede expresar más el espíritu. Y el espíritu se expresa de manera artística, obviamente. El Claro. espíritu siempre es como lo que hace que nosotros nos empecemos a expresar de una manera más creativa, más armónica, ¿sí? Como esas nuevas formas que van surgiendo cuando uno se va transformando y va surgiendo como las nuevas formas Claro. de expresar el propio ser. Entonces ahí hay como una diferencia muy interesante. De hecho, en Oriente a mí me llamó la atención que muchas obras de arte los artistas no las firmaban. Mm. Por ejemplo, dejaban como el anonimato porque ellos ya se habían sentido plenos durante el proceso. Y acá en Occidente, digamos, cuando el contexto económico, sociocultural hizo el énfasis en la cuestión de la producción, digamos, el arte como un objeto de venta, se empezó como a cristalizar cada vez más como el artista como una personalidad que le daba valor a sus obras poniendo la firma y todo eso. Ujú. Entonces, bueno, creo que puede haber un punto interesante encontrando un punto medio entre esas dos cosas, ¿sí? Por un lado, obviamente que uno cuando realiza alguna cosa de arte se siente orgulloso, también de eso es lindo, ¿sí? Compartir, entonces uno Claro. expresa digamos, su autoría, pero también por otro lado es muy interesante ese aspecto de que el arte también nos ayuda como a deconstruir el ego, como a deconstruir la personalidad, digamos, los aspectos obsoletos de la personalidad. Ujú. Y al generar ese espacio podemos ir expresando más nuestro verdadero ser, que se va volviendo cada vez más artístico, como más armónico en todas las creaciones que haga.
Claro, totalmente. Que el arte tiene ese poder, ¿no? Psicológico, emocional que de alguna forma pues nos libera a todos y que nos permite pues desatascar esas emociones que de alguna forma camuflan nuestra verdadera identidad, ¿no? Y que constituyen ese ego, ese falso personaje que nos creamos. Pero sí, también es cierto Es eso que marcas, Martín, que remarcas, de que el arte en sí es una experiencia, no tiene un fin en concreto. El arte en sí es una experiencia, al igual que la espiritualidad también es una experiencia, no busca un fin concreto, exacto, ¿sabes? Es vivir la vida de una forma plena. exacto, Entonces, al final es eso, el disfrute, ¿no? Del día a día y tampoco obsesionarse con exacto, llegar a un lugar o a un punto de realización, exacto, de perfección, de lo que sea. exacto, muy bien. Sí, estás pudiendo como poner en palabras como más amplio esto que estoy diciendo, claro. Ujú, De hecho, hay como unas cualidades en el momento en que se le había como despojado al arte de ese significado más profundo y que se veía como un mero entretenimiento, ujú, se habían olvidado como tres cualidades muy importantes que tiene el arte, que una de esas cualidades es el aspecto sagrado del arte, ¿m? ujú. El aspecto visionario y el aspecto participativo. El aspecto sagrado del arte es como esa cualidad que tiene el arte que a través de lo bello, de lo armónico, nos genera como una remembranza de que hay cosas, de que hay planos superiores, de que venimos también como de unas matrices más armónicas, ¿sí? De una fuente creativa más armónica. Entonces eso transmite como esa sensación de lo sagrado, desde dar esa sensación de armonía, de bondad, de belleza, ¿m? Eh, y que también transmite cierta energía, ¿sí? Cierta calidad de energía, lo sagrado. Y también está el aspecto visionario, que es el aspecto del arte que tiene como la cualidad de, de detener a veces los procesos mentales ordinarios. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros ahora que estamos en una sociedad que va a mucha velocidad y que estamos bastante a veces como programados desde pequeños en cómo tiene que ser la vida, en cómo que tienen que ser las cosas, hay algunas ramas de arte, que es esto como que menciono como visionario, que son diferentes formas de arte en que te logran resetear un instante, te logran hacer una pausa. Ujú. Por eso también se llama como visionario, te permite ver un poco más allá. Cuando ves, por ejemplo, un mandala o alguna obra de arte muy abstracta, hay un breve instante en que la mente se detiene, porque la mente, digamos, en su estrato como más superficial, todo el tiempo está poniendo rótulos a las cosas. Cuando ves una silla, decís, eso es una silla. Cuando ves un árbol, eso es un árbol. Es un Ya, proceso muy, muy sutil, pero que el cuerpo mental todo el tiempo lo hace, claro, ¿no? Como para parte de su trabajo de cómo la mente hace que funcionemos en este plano. claro. Y cuando nos encontramos con obras de arte visionarias que generan ese reset, un instante, se empieza a generar como un pequeño espacio de apertura mental, en donde la mente no puede describir lo que está viendo, cuando ves algo que es muy abstracto. Ujú. No podés decir es tal cosa. Entonces ese momento también es muy útil para la mente, para la apertura mental, porque en esa apertura que se hace en la mente es donde uno puede empezar a sintonizar otras ideas, a sintonizar otras formas de ver el mundo, más amplias, más conscientes. Claro. Y también hay una tercera forma de arte que es muy de ahora de Acuario, es muy de ahora de este periodo de Acuario en el que estamos entrando. Sí. Aquarian Power. que, que es el arte participativo, que el arte participativo tiene que ver también con esa cosa de la deconstrucción Ujú. del ego, como esto que decía de ese aspecto del arte es muy interesante. Por ejemplo, la geometría sagrada yo lo considero arte participativo,
o la iconografía milenaria budista es arte participativo. ¿Por qué? Porque se hacía de forma anónima, se hace de forma anónima, y es algo que lo puede hacer cualquiera y que incluso se puede como compartir. Por ejemplo, yo puedo hacer un mandala, y los mandalas es un lenguaje universal. O sea, un círculo, un cuadrado, un triángulo, es una forma que es universal. Uno no puede decir, yo inventé el círculo. No, eso ya estaba. Y es muy a veces como, claro, de la personalidad, de cuando a veces como los artistas quieren decir como, bueno, yo me apropié de esto y a través de de la firma y todas esas cosas quieren como, digamos, cristalizarlo. Y claro, ese tipo de arte participativo se escapa totalmente de eso porque pertenece a una esfera mucho más amplia, que es lo que venimos a evidenciar en Acuario, que es la comprensión más expandida, digamos, de lo grupal, de lo humano como una familia, digamos. Entonces el arte participativo tiene eso, puede ser algo hecho por cualquier persona y que nadie se lo puede apropiar, es algo que le pertenece a la humanidad. La geometría sagrada le pertenece a la humanidad y le pertenece a Gaia, primero que nada, ¿no? Y ciertas obras de arte que hace miles y miles de años se expresaban de forma anónima, era porque el que estaba haciendo ese proceso se daba cuenta que era algo que lo estaba canalizando, que era algo que le pertenece a todos los humanos. De ahí viene también como ese disfrute en el proceso. Por eso el arte participativo es algo muy importante para que también nos ayude como a unificarnos culturalmente entre las diferentes expresiones de la humanidad. Es como si fueras a hacer un mural y en vez de hacer el mural vos solo y ponerle tu firma, lo haces entre un montón. Uno dibuja una parte del mural, otro dibuja la otra, eso es como arte participativo. Entonces es una creación colectiva. Claro. Es muy interesante la dinámica que se genera en esas cosas. Qué guay. Y esas tres cualidades del arte es muy raro que las mencionen, ¿eh? Yo he estudiado arte, digamos, y nunca te mencionan esas cosas, porque cambia totalmente la perspectiva de cómo se estaba entendiendo el arte. Claro. Sí, Y esas tres fórmulas sí está, digamos... Martín, esas tres fórmulas que has dicho, ¿de dónde salen? ¿Dónde las has extraído? ¿O es la conclusión que tú has sacado en sí? Están desde siempre en la humanidad. Obviamente que se ha ido desarrollando. Hay hay muchos autores que hablan de eso. Yo lo escuché por primera vez de un referente que tengo de meditación, que es una persona muy, muy sabia y que también ha estudiado mucho arte, que se llama Elías Capriles. Y de él lo he escuchado por primera vez y bueno, gracias a eso también me ha llevado a mí a seguir investigando y ver que, claro, esto ha estado presente desde siempre en la humanidad. Es muy interesante y que incluso el hecho de poder hacerlo consciente ayuda a que uno lo pueda también plasmar, claro. ¿sí? En el cotidiano, desde otra forma. Y siempre recordando que cuando me refiero a arte, no solamente hablo de pintar un cuadro o de hacer una escultura, sino de muchas formas que tiene el espíritu, el alma de expresarse. Claro. También hay algo muy interesante. Yo aprovecho ahora que se nos da como este espacio y trato de dar todo, sí. Con todo lo que nos sea más útil. Hay algo muy interesante también para entender el arte desde una forma más amplia. Cuando fue la migración de muchos lamas desde Oriente a Occidente, ¿sí? En el momento en que, digamos, hubo una ocupación china en la zona de Himalayas y hubo mucha migración hacia Occidente, digamos, de los lamas que ellos traían también su sabiduría, hubo un maestro llamado Chogyam Trungpa, que él migró a la costa de California. Y él, bueno, ha escrito muchos libros y él era una persona así como muy interesante, un ser despierto, digamos, tenía un nivel de comprensión así muy, muy expandido. Y él elaboró el concepto de arte dharma. ¿Arte, perdón? Y este concepto... ¿Cómo has dicho? Arte dharma. Ah, dharma. Arte dharma. Arte dharma, sí. Y este concepto de arte dharma
también hace referencia a esta idea, que tampoco es algo nuevo, es algo que ha estado siempre presente en la humanidad, de que el arte es algo que va más allá de las disciplinas artísticas específicas, sino que es una manera de expresar. Eh, entonces, Chogyam Trungpa decía que el arte dharma hace referencia a cualquier creación artística, ¿sí? O cualquier artefacto. O sea, un artefacto es una creación, un objeto creado a través de el propio arte, digamos. Cualquier expresión artística, si está hecha con dedicación, con amor, con dedicación y con conciencia, ¿sí? Eso se puede considerar arte dharma. Entonces ahí obviamente que volvemos a esta idea de que el arte genuino, el arte verdadero, es esta expresión que viene hecha con cierto amor, con cierta dedicación que uno le pone a las cosas y con conciencia también. Eh, entonces el arte puede ser muchas cosas, cada uno encuentra su forma específica de hacer arte, ya sea expresándola a través de creaciones, a través de formas de manifestar algo, a través de formas de interrelacionarse con otros seres, ¿sí? Hay muchas formas de hacer arte. La vida misma es arte. Sí, sí, a raíz de esto, sí, a raíz de esto, bueno, Chogyam Trungpa en un momento en California lo conoce a José Argüelles. De hecho, José Argüelles como que practicó y estudió con él un tiempo, y de ahí también José Argüelles enunció. José Argüelles tenía un doctorado en arte, también él trabajaba mucho con la expresión artística. José Argüelles seguro que lo conocen por el sincronario maya y el encantamiento del sueño y todas herramientas que él estuvo compartiendo. Y a raíz de este concepto de arte dharma fue que también él enunció, siguiendo esa misma línea, enunció la teoría de que el tiempo es arte. Y lo enunció en una forma que también es científica, ¿sí? El lenguaje matemático-científico, que él decía que tiempo factorizado por energía es arte, ¿sí? Y aunque es una frase que suena bonita, también tiene todo un trasfondo científico, ¿sí? De ciencia cósmica, todo eso, esa frase de que el tiempo es arte. Tiempo factorizado por energía da como resultante de arte. ¿Y qué tipo de arte? Porque ¿hay algún tipo o es en sí arte en general? Tiempo y, has dicho, y energía. Tiempo y energía. Y entendido, Vale. entendido desde ese nivel de, claro, desde ese nivel de profundidad, sí. Digamos, son diferentes, vamos como abordando diferentes capas de entender el arte y comprenderlo. Desde ese nivel de profundidad del arte, estamos hablando de que, por ejemplo, la tierra misma, Gaia, hace arte en todos sus reinos. Cuando vos ves el reino mineral y esas formas asombrosas que hay en los cristales, o en las piedras, o sea, en cualquier roca que vos encuentres hay diseño. Cuando vos ves el reino vegetal, en las hojas, en los árboles, en las plantas, en las flores, hay Fibonacci, hay proporción áurea, hay fractales, hay un diseño que es increíble. Entonces ahí, eso es el arte que hace Gaia a través de las formas, a través de la geometría. La palabra geometría significa medidas de la Tierra. O sea que la geometría es de Gaia. La geometría sagrada es de Gaia también, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque siempre a lo largo de la historia se han querido como atribuir de esa cosa, así de que el humano quiere decir, esto, yo soy el autor de tal cosa. Entonces, claro, han habido escuelas y como, bueno, tal cosa es de la escuela egipcia o de la escuela europea o lo que fuere, cuando en realidad, yo cuando me llegó el momento de empezar como a descubrir la geometría sagrada y conectarme con eso, dije, bueno, esto es de la Tierra, gracias. O sea, y siempre como devolviéndole los créditos a ella, porque decir, bueno, gracias. O sea, estas cosas son creaciones de Gaia, esas formas. Y es como una forma también de conectar, ¿sí? Con el espíritu planetario, con Gaia, ¿sí? A través de ver esa armonía. Incluso ahora que ya estamos en un momento muy tecnológico, ¿sí? La tecnología también tiene sus cosas así como bastante interesantes, pero no hay que olvidar el mundo natural y sus diseños
y sus Claro. códigos. El mundo natural tiene códigos, leyes, tiene diseño, porque ahí es donde encontramos una armonía, ¿sí? Que el humano, cuando también a veces crea, lo que hace es emular esas cosas que están en la naturaleza, Claro. ¿sí? Por eso Gaia siempre, desde su forma como amorosa que tiene, nos da esas posibilidades de siempre ir hacia el asombro, observando la belleza de sus creaciones, y también desde ahí nos permite armonizarnos a nosotros, encontrar mucha sabiduría cuando vemos los reinos y observar así con humildad y decir, wow, o sea, un árbol en una hoja tiene Fibonacci, tiene fractales, tiene unas ecuaciones matemáticas perfectas. Entonces, eso también es como, Ujú. es una apertura así muy grande de la conciencia y del corazón, Tiene ¿sí? De poder microuniversos. Ese árbol conectarnos tiene microuniversos dentro con de la él. vida. Y te quedas, wow, o sea, es que Ah, sí, necesitas eso, sí, ser sí, sí. humilde y decir, wow, o sea, qué pasada tener en ese árbol tantas figuras, o sea, y quedarte contemplándolo o incluso abrazarlo y darle gracias por existir, ¿sabes? O sea, permitirte un momento de Exacto, decir, guau, Gaia, o sea, me rindo a tus pies. Bueno, me rindo a la tierra que exacto, eres, exacto. al todo. Po- Exacto, Ujú. por eso siempre traemos a colación esto de Gaia, ¿no? Claro. Para realmente como entender el nivel de conciencia que tiene el ser planetario que habitamos, el nivel de conciencia, el nivel de amor y el nivel de diseño que tiene en las Ujú. cosas que crea Gaia, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, cuando agarramos, siempre son muchos factores, ¿sí? Pero, por ejemplo, es una forma de entender también cómo entender a Gaia, ¿sí? Cuando Gaia crea, también co-crea con muchos factores, también co-crea con el Sol, con la energía que viene del Sol, también co-crea con, con las geometrías digamos, a través de las que se expresa. Pero también un poco me viene como un ejemplo de esto de por qué, claro, el tiempo es arte. El tiempo factorizado por energía es arte. Si vos agarrás una semilla de una planta, de un árbol, lo que sea, lo pones, esa semilla es energía, la pones en la tierra, eh, esa energía factorizada por el tiempo, multiplicada por el tiempo, obviamente que también hay muchos factores que también entran, ¿no? Ujú. Esa semilla se activa, recibe la energía del agua, de la tierra, del fuego, del aire, ¿sí? Del éter. Esa energía se activa, recibe los elementos y empieza a crecer una planta que tiene diseño, como decíamos, una planta o un árbol que tiene Fibonacci, que tiene geometría sagrada, que tiene colores, que tiene muchas formas de armonía plasmadas. Entonces ahí es como el tiempo, o sea, la energía, ¿sí? Que tenía esa semilla multiplicada en el tiempo, creó el arte que vemos como resultado, el arte que expresa un árbol. Cuando vemos un árbol vemos arte, porque no hay otra cosa, siempre hay como mucha armonía. Incluso a veces, a mí me llama mucho la atención que, claro, a veces intervenimos la naturaleza, ¿no? Y muchas veces también sí es necesario y genera buenos resultados, pero también cuando vos agarrás un árbol y en vez de intervenirlo, lo dejás que crezca y que adopte su diseño original, ahí siempre hay armonía. Es increíble. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, acá hay una especie que hay mucho. De hecho, yo acá, mientras hablo, estoy mirando a la ventana y estoy viendo un montón de árboles que hay acá. Hay uno que se llama siempre verde. eh, Acá le dicen así, porque es un árbol muy conocido, el libustro, que es como, es el típico árbol que lo podan y que hacen muros verdes con eso, ¿no? Oh. Y me ha pasado muchas veces que, claro, he podido ver el árbol cuando está en lugares naturales donde el humano no lo interviene y el árbol crece, ¿sí? Y puede expresar su diseño original, puede expresar su arte. Son árboles bellísimos. Son árboles que tienen como una geometría, tienen como expresan unos arquetipos que son muy bellos. Y lo mismo pasa con todas las especies. Lo mismo pasa con todas las especies del reino vegetal, del reino animal. Lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros estamos como en un contexto que desde niños, obviamente que somos bastante intervenidos, ¿sí? En la programación de Claro, cómo hay que ser, cómo hay que hacer determinadas cosas, ¿sí? claro.
Y en la medida en que uno puede como un poquito decir, bueno, bien, gracias, aprendí todo esto, pero ¿qué es lo que yo realmente tengo que expresar? Claro. Ahí es donde uno se empieza a conectar con el propio arte y ahí es donde uno puede empezar a expandir su propio diseño de cómo uno quiere gestarse, digamos, cómo uno quiere expresarse ante el mundo, interactuar en el mundo. Claro. Y ahí es donde también se puede conectar toda esa armonía y todas esas formas de arte que uno las puede expresar de mil maneras, no hay límites. ¿Sí? Por eso menciono esto, que el arte es una herramienta clave para, no es la única, pero es una herramienta bastante interesante para esta transición, para que nos ayude también al anclaje de la comprensión de lo que es la quinta dimensión y cómo nosotros también anclarnos en esa quinta dimensión. Hay algo muy interesante también. Las religiones como estructuras han cumplido una función durante mucho tiempo, ¿no? Como estructuras, digamos así, cerradas y con sus códigos y todo. Han cumplido la función de traer determinados conocimientos hasta nuestra época, hasta este momento actual. Pero en la medida que estemos avanzando hacia las nuevas formas, es muy probable que esas estructuras pierdan fuerza y se empiecen a disolver. Entonces ahí vamos ya a estar experimentando una espiritualidad abierta, una espiritualidad libre, en donde incluso el arte va a servir mucho para que se siga, digamos, ejercitando los conocimientos, pudiendo hacer anclaje de energías, de armonía, de canalización, pero de una forma mucho más flexible, ¿sí? Sin que esté, digamos, como contenida en estructuras rígidas, sino que ahora estamos entrando como a una forma que realmente es muy nueva. Entonces, al ser muy nueva, toda esta nueva era, todo este nuevo paradigma sociocultural, incluso energético, ¿sí? de cambio de frecuencias, nos pide, por ejemplo, bueno, flexibilidad, nos pide adaptación, nos pide como entender, sintonizar las nuevas energías, las nuevas formas. Adaptación al cambio, así que bueno, una adaptación al cambio. Al final es Acuarios, exacto, pura energía acuariana de innovación, exacto. futurismo, abrir la mente un poco más, expandir el arte en la esencia máxima de autenticidad, sobre todo autenticidad del artista mismo y eso, y en su conexión con su ser, ¿no? Con su yo superior. Yo creo que al final el arte va a ser puro expresión, Sí, vamos, sí, multidimensional. Voy a llamarlo. exacto, exacto, sí, sí. Claro, claro, tiene mucho que ver con eso, con el anclaje de los Claro. cuerpos sutiles, con el anclaje de los cuerpos superiores. O sea, justamente esto que estamos siempre diciendo de la quinta dimensión, el humano galáctico, claro, es eso. El humano galáctico es como un estadio de conciencia más expandido. De hecho, en la metafísica, cuando vemos que hay 7 colores, 7 rayos, ¿sí? Vinculados a los 7 chakras, a los 7 cuerpos, ¿sí? Entonces está como la gama del espectro de color que va desde el rojo hasta el violeta, ¿sí? Que tiene correlación con los chakras y todo eso, los 7 rayos. Es muy curioso que el rayo blanco, que es como el rayo, digamos, de donde se espectralizan los colores, se lo conecta con el arte, de alguna forma, en la metafísica. Es como que el rayo blanco es el rayo de las artes y de la ascensión. Es muy interesante eso, como ver un poquito, ver esa información, por qué dicen eso, ¿no? Y que cuando hablamos de un humano galáctico, bueno, después de esos 7 rayos que se mencionan en la metafísica, hay 5 rayos más que son los rayos galácticos, que son también como otros colores. Son como el color dorado, el opalescence. Entonces, es muy interesante también empezar como a descubrir ese aspecto, porque es como el humano galáctico es un humano que empieza a expandir su comprensión, empieza a expandir sus cuerpos. Entonces, bueno, es justamente ponernos en un nivel de apertura a recibir eso, ¿sí? Obviamente que todo esto es una tarea, es algo a desarrollar, ¿sí? Pero ahora estamos ya en un momento en que es más fácil, en que se puede sintonizar. Cosas que antes llevaban mucho tiempo, ahora es como más rápido, si uno realmente se apertura y se sintoniza. Claro. Ahora realmente poder sintonizar todo eso es más rápido y es muy importante, es clave
justamente este anclaje de quinta dimensión, este anclaje de las rejillas planetarias, toda esta, como le decían, la noósfera, la cristósfera, todo este plano nuevo que está el cielo en la Tierra, que se está anclando, ¿sí? Y que es un proceso de a poco, no es de un día para otro, pero es un proceso que mucha gente ya se está dando cuenta que sí, es real. El arte ayuda mucho a plasmarlo y obviamente la conexión con Gaia, porque Gaia es la que nos dice, bueno, a ver, ella está poniendo el tablero de juego, desde la forma, desde la, ¿sí? Entonces, como bueno, interactuar también con ella desde esa conexión, desde entender también desde ella cómo expresa las formas, Claro. desde entender también a veces cuando sintonizamos ciertas ideas, ciertas formas, ¿sí? Ujú. Poder uno entender cómo expresarlas a través de las distintas formas de arte, Claro, porque eso nos va a subir la calidad de vida a todos, eso. ¿sí? A todos. Y cuando me refiero también a un arte de quinta dimensión, siempre también me refiero a un arte más empático, más amable, o sea, como más integrado, más holístico, ¿sí? Claro, Porque al hacer arte tampoco no podemos estar dañando a las otras formas de vida. ¿Mm? claro. Ahí es donde el arte tiene que también tener anclada una conciencia, ¿sí? No solo un amor y una dedicación en lo que uno está haciendo, sino también tener anclada una conciencia, porque, por ejemplo, en su momento, en las personas que tenían mucho bagaje, mucha técnica, y utilizaban sus dones artísticos para fabricar maquinarias de guerra, bueno, ahí por ahí podía estar la dedicación, pero no estaba la conciencia, Claro. ¿sí? De lo que iba a producir ese artefacto. Así que ahora el arte de quinta dimensión, además de la dedicación y el amor en lo que estemos haciendo, el disfrute, también tiene que estar presente la conciencia de qué pasa con ese arte después, de cómo interactúa con todas las formas de vida, de cómo impacta en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental de las otras personas, ¿sí? Totalmente. Porque justamente eso es como el aporte que hace la parte de la conciencia, Claro. ¿sí? O sea, tratar de anclar una forma en que realmente nos beneficie a todos. Ujú. Eso es posible. Sí, sí, segurísimo. Hay que estar como receptivos. Ujú. ¿Y Exacto. qué opinas de la idea, me ha venido ahora de repente, de el arte como una herramienta para recordar también? Porque yo, por ejemplo, veo imágenes que, madre mía, me despiertan una energía que digo, madre mía, esto lo he visto en algún lado alguna vez. O sea, como una herramienta de recordar o vamos, de anclar lo que tú mismo Exacto. dices, ¿no? Pero es una herramienta de también ayudar a la gente a que empiecen pues a abrirse, ¿no? A esa nueva conciencia o que, bueno, esa humanidad que estuvo sobre la Tierra, pero que de alguna forma, pues, cayó y ahora está volviendo a renacer, ¿no? Entonces, eso, ¿tú cómo lo percibes? El arte como Es, una forma también de recordar, de entrar en el inconsciente colectivo. sí. Sí, sí, exacto. Ujú. Es un tema muy vasto esto que estamos Ya, compartiendo ahora. Yo trato como de sí, sí. sintetizar un poco, como de que podamos sembrar esas semillas y que después el tiempo Mm, nos vaya dando como las formas claro, armónicas de anclarlo. claro. Pero es muy interesante esto que decís, y sí, hay formas. De hecho, el arte sagrado es una de esas cualidades que tiene el arte, Ujú, de traernos la remembranza de que han habido estadios evolutivos muy grandes en la humanidad, e incluso cuando estábamos en el periodo de Lemuria, ¿sí? Habían como expresiones muy bellas. Y de incluso en las vanguardias de arte que han habido, hubo un momento en donde hubo una llamada al romanticismo, que el romanticismo no tiene nada que ver con las telenovelas o cómo después se reinterpretó la palabra romántico, romanticismo, sino que el romanticismo era como la remembranza al paraíso, ¿sí? Eran ujú, como los artistas que ellos tenían como un leve así recuerdo de que ellos provenían del paraíso, ujú, ¿sí? Entonces decían, bueno, ¿cómo era entonces eso? Y trataban de plasmarlo en pinturas, en música, ¿sí? ujú. Entonces es muy interesante eso porque justamente es una de las formas del arte sagrado de traer la remembranza de que en algún momento fuimos seres paradisíacos y que es el estadio evolutivo que también ahora está llegando a la Tierra, Claro, ¿sí? Y para los que por ahí no han
tenido contacto todavía con la información, la digo ahora también, de paso, que la hemos compartido muchas veces, de que la Tierra ahora está en un momento evolutivo muy interesante, en donde está subiendo la frecuencia del Sol, en donde la Tierra está, por su constante girar de los ciclos en el universo no es algo estático, el universo también es arte, ¿sí? Por su constante girar así de ciclos, la Tierra ahora está ingresando en algo que se llama el cinturón de fotones, que es una zona, digamos, de nuestra galaxia donde hay más luz, ¿sí? Entonces, al estar ahora en contacto con mayor intensidad de luz, la Tierra, eso también va a ir refinando todas las comprensiones, todas las formas, como, bueno, evolucionando, en una palabra, ¿no? Y que, bueno, es algo que, si bien constantemente la Tierra y la humanidad y toda la vida constantemente está siempre en un proceso evolutivo, ahora eso se va como a intensificar, ¿sí? Como si hubiésemos transitado una noche galáctica y ahora entremos ahora como al amanecer galáctico, ¿sí? Porque también estamos imbuidos dentro de esas leyes de los ciclos, ¿sí? Así que bueno, por eso también menciono esto para las personas que todavía nunca lo habían escuchado. Bueno, sí, estamos ingresando a un periodo, digamos, donde va a ser más propicio el poder evolucionar de una manera más armónica, ¿sí? No hay que tener miedo, si bien ahora hay como hay caos, hay muchas cosas que están pasando, pero es como el recomendamiento previo, ¿sí? A poder entrar a esa nueva frecuencia, a esa nueva energía. Así que bueno, hay que simplemente, en vez de prestarle tanta atención a esas cosas que a veces generan disonancia, todo eso, hay que prestarle más atención a esta nueva sintonía, porque somos nosotros también Claro. los que tenemos la chance de vivirlo, ¿sí? De poder estar acá, vivirlo y poder sintonizarlo, todo eso, esas formas más armónicas. Pues sí, sí, totalmente. Estamos en unos tiempos de reinventarnos, de volvernos todos súper acuarianos, o sea, de empezar a hacer cosas Mm, y eso, o sea, crear, 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 o sea, crear en el sentido ya de la palabra máxima de arte, o sea, el arte mismo, nuestra vida misma, hacer de ella una obra de arte y eso, o sea, sentirnos exacto, libres a la hora de crear una nueva exacto, cultura galáctica. Entonces, ahí está, exacto. en esa transformación evolutiva que ya el mismo ser humano está experimentando, ya a partir de ahí crear, ¿no? Crear esa nueva cultura que de alguna forma va a ir floreciendo y estos años se va a acelerar una pasada, o sea, que ya se va notando mogollón, se va notando mogollón y que tengo unas ganas de verdad, o sea, de que Sí, ya esto se vaya, vamos, desvelando todo, que se vaya viendo todo claramente, toda la farsa y al final toda la verdad, o exacto, sea, un poco de las dos cosas. exacto. Y también es importante, bueno, claro, también es importante la apertura Claro, mental, porque por eso también estamos compartiendo esta charla, para que las personas que entren en contacto con eso tienen abierta también esa posibilidad, ¿sí? Tienen abierta la posibilidad que entre las diferentes líneas de tiempo que podamos vivir, podemos elegir una línea de tiempo en donde haya armonía, podemos elegir una línea de tiempo en donde nosotros los podamos expresar de una forma más armónica, sentirnos como más plenos. claro. Está esa posibilidad. Entonces, justamente todo este trabajo que estamos haciendo y esto que también vos siempre compartís ahí en tu espacio, apunta a uno abrirse a esa idea de la armonía, porque en definitiva, una de las leyes primeras en este juego en el que estamos es el libre albedrío. Entonces, bueno, el libre albedrío incluso es un regalo, nos permite elegir, sea lo que sea que nos esté pasando, bueno, elegir como, bueno, quiero una vida con más armonía, como empezar a elegirlo, a pedirlo y hacer las cosas que también nos lleven a esa vivencia. Claro. Así que, porque si no, a veces pareciera que todo, según las informaciones que uno sintonice, pareciera que todo fuera negativo, pero bueno, no. También hay muchas cosas positivas y es importante uno reforzar eso, ¿sí? Desde generar la propia armonía, desde poder generar armonía en el entorno. Y el arte, en ese sentido, es una herramienta muy buena, muy Muy práctica. poderosa. Y de ahí también viene como, exacto, muy poderosa y tener la conciencia de el arte, poder percibir cómo las cosas de arte que produzcamos o que consumimos
estar atentos, cómo nos hace, cómo impacta en el cuerpo emocional. Cuando vemos una película o escuchamos algún tipo de música o vemos alguna imagen o leemos algún escrito, ¿cómo nos impacta en el cuerpo emocional? ¿Cómo nos impacta en el mental? Entonces ahí ir seleccionando las cosas que nos hagan bien, las cosas que veamos que tienen profundidad, ¿sí? No me refiero a como si fuera algo naif, sino que realmente, o sea, poder estar bien, poder estar armonizados, es algo muy profundo, ¿sí? Y tiene mucho que ver las cosas que nosotros en el día a día decidamos que ingresan al organismo y que también nosotros podamos dar a los demás, ¿sí? Hay una parte del arte que sirve como limpieza, hay una parte que sí, porque a veces podemos tener en nuestro sistema cierto bagaje de informaciones y que las sacamos afuera. Entonces ahí es a veces cuando ves un pintor que pinta algo así y usa colores como muy de angustia, qué sé yo, porque por ahí sacó una angustia, ¿sí? Yo me acuerdo una vez fui a un museo y había un cuadro gigantesco, me llamó mucho la atención y bueno, también pude entender esa información. Había un cuadro gigantesco, todo en unos tonos bordó, negros, unos colores, y el tema se llamaba, el cuadro se llamaba Angustia, y era gigante. Y dije, claro, bueno, eso le sirvió al artista sacarlo afuera, como una expresión, ¿sí? Pero también, una vez que uno ya limpió lo que tenía que limpiar, bueno, listo, utilizar los dones para generar cosas armónicas, Claro, porque mientras lo haces te eleva tu frecuencia y cuando lo compartís también eleva la frecuencia de los demás. exacto. Por eso es muy importante que esté la conciencia, la alegría, la armonía en las cosas que hacemos, poder ponerle amor, dedicación a lo que hacemos, porque esa energía la estamos transmitiendo a los demás. Entonces es importante que entre todos podamos subir la frecuencia. Exacto, Martín. Y te quería preguntar, así me ha venido otra pregunta. Por ejemplo, la psicología infantil del arte, por ejemplo, tú has investigado un poco así acerca de cómo los niños podrían ser capaces también, los niños de hoy en día, ¿no? Que están naciendo, pues, cómo permitirles también a ellos de alguna forma anclar esa nueva energía, porque ellos, pues eso, están, vamos, muy elevados en consciente ahora, todos Por los niños que están viniendo supuesto, ahora, pues cada vez más, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves por esa supuesto. perspectiva de los niños, por ejemplo? Porque todo niño es un artista, entonces, de alguna forma, los niños, ¿cómo crees que podrían igual eso, canalizar esa energía o esa creatividad, ¿no? Eh, Exacto. Bueno, a mi entender, los niños siempre vienen con muchos dones, Ujú, ¿sí? Los niños vienen, digamos, como por estar como recién llegados de la fuente. Obviamente a veces son almas que vienen en ciclos reencarnatorios, entonces a veces traen claro, sus cosas, su bagaje, pero siempre nacen desde una base de mucha pureza, ¿sí? Entonces hay que tratar de interferir lo menos posible, eso, ¿sí? La expresión de los niños, la creatividad que traen y tratar de encontrar las formas en cómo potenciarle los dones que ellos traigan, ¿sí? Eh, y también hay algo muy interesante que decía Rudolf Steiner, ¿sí? Que Rudolf Steiner ha trabajado bastante con esta cuestión muy de la interesante. pedagogía, Ujú, ¿sí? Que él, por ejemplo, decía que cuando un niño recibe ciertos estímulos, los saca afuera a través del juego. Entonces, claro, también es importante tener cuidado, tener conciencia de la calidad de arte, de formas de arte, de la que se impregnan los niños a través de las películas que ven, la música, claro. ¿sí? Porque esos estímulos ellos los absorben en su Ujú, sistema y a veces y los sacan también a través del juego, ¿sí? Por ejemplo, cuando las niñas generalmente tienen juegos más suaves, ¿sí? Generalmente las niñas juegan a la mamá, juegan esas cosas, exacto. ¿no? Sí, con cosas a las hadas, claro, porque a ellas tal vez les ingresa más esas cosas de los mundos de hadas, de unicornios, es como muy lindo eso, ¿no? Entonces, cuando juegan, ingresó esa información y la juegan afuera, la replican así, juegan a que son hadas o a que vuelan o a que están en mundos de hadas, ¿sí? Pero también hay que tener mucha atención cuando a veces los niños reciben estímulos como ver películas de violencia o de acción, Claro, porque después, claro, a veces el niño lo saca después jugando a la guerra y jugando esas claro. cosas. Gracias a ese juego lo sacan, lo pueden sacar afuera. Pero a veces pasa que reciben tanto estímulo
que después les cuesta poder sacarlo, Claro. ¿sí? Por eso hay que ser como muy conscientes, muy amables con las cosas que le demos a los niños, porque a veces es tanto el bombardeo que ellos no, necesitan después muchas horas de juego. Imagínate que un rato de televisión necesite después una hora de juego para que lo saquen, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido es importante que estemos atentos a los estímulos de arte que ellos reciben Claro. para que se vayan formando en una expresión más amable, ¿sí? Y que eso también les va a dar una base para que ellos puedan expresar cosas mucho más armónicas, Claro. ¿sí? Venimos de un mundo de que ha habido cosas bastante groseras, Mm. han habido bastantes guerras, cosas groseras, entonces ahora ya tenemos que entrar en algo más lindo, más armónico, ¿sí? No es naif, sino que es algo evolutivo, eh, es algo de que, bueno, tenemos que ya dar ese salto de conciencia. Exacto. Y obviamente que cuidarlo mucho en las próximas generaciones. Sí. El Dalai Lama dice que ya los niños a partir de los 8 años empiezan a meditar, lo sintonizan muy fácil. Ujú. ¿Sí? La meditación, los niños, el arte, los niños la sintonizan muy fácil. Por ejemplo, incluso eso, la geometría sagrada, desde temprana edad, ellos lo pueden ver como un juego, entonces encontrarlo también en Gaia, encontrarlo en la naturaleza, en las flores. Y es muy lindo que lo incorporen así, Claro. ¿sí? Sin todos los dogmas de la historia y las cosas esas, como no, es Gaia, son las formas de Gaia. Y los niños lo agarran así. Qué Estas guay. generaciones ahora que están viniendo, ellos vienen muy despiertos, vienen muy pilas. Tenemos que solamente dejarlos que ellos sean. Claro. Entender quiénes son, entender qué tienen que expresar y tratar de uno interferirlo lo menos posible, eso, tratar de que ellos sean. Exacto. Eso es a mi entender como lo más lo más apropiado, ¿no? de ese abordaje. Eh, bueno, y con esto que mencionábamos, ¿no? De las diferentes formas así de abordar el arte y todo, hay algo muy interesante. En los diferentes periodos que han habido en la historia de Gaia, en las diferentes dispensaciones de energía, hubo algo que aconteció en 1987 que fue llamado la convergencia armónica. Perdón, Lara, ¿cómo se llama? La convergencia armónica. Convergencia En armónica. esta convergencia armónica fue uno de tantos eventos que han habido en la Tierra en donde llegan nuevas dispensaciones de energía, nuevas como olas, ¿no? Que va evolucionando la conciencia. Y fue muy interesante que en este momento se concibió algo que fue llamado como, como entender todas las creaciones de la humanidad de todos los tiempos como una red planetaria de arte, como que hubo todas las distintas culturas que han habido en la Tierra, humanas y no humanas, ¿sí? También los hermanos de las estrellas, que han estado, digamos, haciendo arte en la Tierra, ¿sí? Cuando este arte, digamos, era algo también hecho con amor, con dedicación y con conciencia. Entonces se empezó también como a expandir el concepto de arte, como que toda creación con esas cualidades que mencionábamos, ¿sí? De sagrado, de visionario, de participativo, eran parte de una red de arte planetario que ayudaba en el anclaje de esa conciencia más elevada en Gaia. Entonces ahí se extendió el concepto de arte, que no solo eran los cuadros en los museos o las esculturas, sino que el arte, además de también ser toda la expresión de Gaia en el mundo natural, también el arte era, por ejemplo, las pirámides, ¿sí? Porque las pirámides, con esa forma, esa geometría tan bella que tienen, también cumplían funciones muy concretas de la energía en Gaia. Entonces también eso, muchos templos en lugares sagrados, y por templo no me refiero solo como a las edificaciones así de arquitectura, sino que también a veces como a lugares sagrados con, con belleza como muy rústica, ¿sí? Eso también era arte, eso era parte de una red
de arte planetario, donde podíamos ver a través de toda la historia de las distintas humanidades, ver expresiones de arte, donde la humanidad estaba haciendo una expresión genuina de anclaje de conciencia, ¿sí? Entonces ahí también entran todos los periodos de la humanidad. Claro. Y ahora es muy interesante que, bueno, en las últimas décadas se ha estado empezando a manifestar como un fenómeno que le llaman agroglifos o le llaman crop circles, que han empezado también como a mediados del siglo pasado, en la década del 40 más o menos han empezado, si bien ya estaban las líneas de Nazca y habían muchas otras cosas, ¿sí? Como parte de esta red de arte planetaria. En la década del 40 empezó a haber este arte muy lindo, que son los crop circles, que es una especie de arte, que a mi entender es un arte que expresan nuestros hermanos de las estrellas, que al principio empezaba como una forma muy rudimentaria, generaban unas geometrías circulares en los campos de cultivo, ¿sí? Y que con el tiempo eso se fue como desarrollando, y hoy en día hay una cantidad impresionante de geometrías, que también ellos utilizan las geometrías sagradas para expresar, ¿sí? A través de los mandalas. El mandala es un lenguaje universal. Claro. Es un lenguaje universal. Si vos te quisieras conectar con civilizaciones de otros lugares y no estuvieses hablando su mismo idioma, ¿sí? Tendrías que utilizar la telepatía, lo gestual y el arte también para comunicarte. Entonces ellos utilizan también esas formas de artes tan lindas, como son los crop circles, los agroglifos, que manifiestan con una tecnología espiritual que va más allá de nuestra comprensión. Ellos manifiestan unos diseños, ¿sí? Que además de ser muy armónicos, por ejemplo, es muy curioso que los lugares donde se expresan esos agroglifos queda una energía especial, ¿sí? Lo hacen, por ejemplo, en cultivos de trigo, de cebada, ¿sí? Y ¿cómo se dice? Estos cultivos no es que se rompen, no es que los cortan, sino que como si fuera como una especie de magnetismo que utilizan las plantas se doblan, Ujú. ¿sí? Se doblan y como que es algo muy curioso, hay muchísima información sobre esto. Y, y responden, este arte de nuestros hermanos de las estrellas también responde a distintas funciones que ellos utilizan a través de ese arte. Por ejemplo, uno es, obviamente, abrirse a otro nivel de conciencia. Cuando vos ves que en un campo de cultivo gigantesco aparece una geometría así divina, con mucha armonía, Ujú. bueno, obviamente uno dice, bueno, hay una inteligencia detrás de eso. Claro. Entonces uno se abre a la idea de que hay otros niveles de conciencia, ¿sí? Claro. Que están como interactuando con nosotros, ¿sí? En la Tierra. Y también a veces cumplen una función muy importante de ser mensajes específicos, ¿sí? Porque en diferentes momentos de la historia, donde ellos tenían que darnos alguna advertencia, ¿sí? Por diferentes eventos que iba a haber en la humanidad, muchas veces utilizaban esas geometrías y esos diseños para hacernos llegar la comunicación, ¿sí? Ujú. Y por otro lado, también a veces cuando ellos expresan mandalas, ¿sí? Ciertos mandalas o ciertas geometrías, eso trae también cierta información que uno al establecer contacto visual con estas formas, con estas geometrías, es como que decodifican cierta información que nosotros también podemos tener en el subconsciente y en nuestro ADN. Y eso es algo muy importante también. Antiguamente esto también era parte de esto que mencionaba como el arte visionario, que a veces uno veía mandalas y no entendías qué, pero sabías que eso te estaba dando algo, ¿sí? De una forma muy abstracta, ¿sí? De hecho, Carl Jung trabajaba mucho con los mandalas, porque él decía que cuando uno observa un mandala, el mandala por ya estar armonizado, hace que nuestro cuerpo mental se armonice, se equilibre, y hace que podamos acceder a capas más profundas del subconsciente y que podamos también a través de los mandalas expresar el alma, expresarla de maneras más profundas, Wow. ¿sí? Entonces, bueno, es curioso, este mismo lenguaje lo utilizan nuestros hermanos de las estrellas en ciertos diseños que ellos plasman,
¿sí? En los círculos de cultivo, porque la gente que después, de X forma, ya sea viendo una foto, se entera la noticia, ven esos diseños y esas geometrías también codifican información para nosotros poder destrabar ciertas informaciones que durante muchas generaciones veníamos en nuestro ADN, en nuestra psiquis, veníamos con información valiosa que la podemos como decodificar. Así que también esa es una función muy importante del arte galáctico que nos traen los hermanos de las estrellas. Además de la cuestión estética, que también son lindos, los crop circles, Sí, obviamente, y además de también la cuestión del mensaje, que a veces también cumplen ciertos mensajes de ciertos eventos astronómicos que hay o de ciertos eventos socioculturales a nivel planetario. Siempre los agroglifos, los crop circles, siempre hacen referencia a la humanidad entera, ¿eh? Nunca es que le están dando un mensaje, si bien también a veces la comunicación le puede hacer un efecto específico a alguna persona específica, pero siempre son mensajes destinados a la humanidad entera, porque ellos nos ven a la humanidad como un todo, obviamente. No nos ven fragmentados en razas y en culturas, sino que nos ven como un todo. Así que bueno, y han habido situaciones también muy, muy curiosas de diferentes artistas que han plasmado, por ejemplo, artistas que estaban haciendo geometrías y jugando ellos con su arte de la geometría, y que a veces les viene un diseño y lo diseñan, lo dibujan, y después a los otros días se dan cuenta que en ese mismo día estaba bajando un crop circle con esa misma forma, esa misma geometría. Y ha pasado mucho eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay muchos artistas que conectan y entonces se dan cuenta que es como que esas cosas trabajan en muchas capas, en muchos niveles. Es como una tecnología espiritual, por así decirlo. Sí, sí. Es brutal. También, o sea, la gente que se está dedicando a la comunicación como tú y yo, o sea, es que es increíble la comunicación de cómo podemos estar pensando en cosas muy similares. O sea, por ejemplo, a mí me pasó que estaba leyendo el mismo libro que una amiga, o cosas así, ¿no? Que dices, esto no es coincidencia, es que todos estamos vibrando en una frecuencia que nos une de alguna forma y en el arte pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, en todo. O sea, eso al final nos hace darnos cuenta de que Exacto, somos la sincronía. una única conciencia global, ¿no? La humanidad. Entonces, esa unicidad se está haciendo cada vez más grande y el arte, pues bueno, ya es el boom de comunicarse también Exacto, con nuestros hermanos, ¿no? De las estrellas. exacto. La, la sincronía, o sea, la palabra Sincronía, exacto. sincronía viene como de síncronos, sin Ujú. tiempo, porque hay como una parte de nuestra multidimensionalidad que es esa capacidad de salirnos del tiempo lineal y poder conectar ese Claro. tiempo siempre presente, ese tiempo que también es no tiempo, y que muchas veces estos hermanos de dimensiones superiores están ahí. Ujú. Entonces también a veces a través de la sincronía ellos se conectan con nosotros y obviamente que a través del arte, Claro. ¿no? Así que ahora me parece como un momento muy interesante que podamos aperturarnos a esas nuevas formas de arte, ¿sí? Y que realmente nosotros nos podamos todos sentir artistas, ¿sí? O sea, todos. Creadores. Un artista no está Ujú. definido por alguien que accede a un museo, sino que un artista está definido por el nivel de veracidad que uno pueda encontrar en su expresión. Y eso es algo que depende solo de uno, no depende de nada externo. Es como el nivel de armonía, de veracidad, de, de, de conexión con uno mismo que uno pueda expresar. Eso es arte Eso. también. Y es una de las formas más sanadoras de arte. Cuando el arte hace de puente para que nosotros seamos nosotros mismos, bueno, ahí está cumpliendo una función terapéutica impresionante, el arte. Total. Sí, sí, sí. Es mágico, el arte es mágico en Así, todas sus así facetas. que bueno, ¿Qué? ¿Qué me decías? claro, bueno, también, bueno, como para ir Ujú. cerrando, también, bueno, quiero comentarles que a los que les interese, yo también tengo herramientas, comparto herramientas justamente de esto de arte, y siempre las llevo para ese lado, ¿sí? Ya sea, yo trabajo con 3 ramas específicas de lo que son las artes visuales, de lo que es el dibujo, la pintura, el diseño. Con el dibujo artístico así en general, como manera de expresión así libre, eh, trato de traer esa comprensión, de ir como acompañando a las personas a que puedan también ellos usar el dibujo artístico para expresar su alma, su ser.
También utilizo la iconografía milenaria, de cómo representaban a los budas y todo eso, como arte participativo, como arte sagrado, porque son imágenes que tienen cierta transmisión simbólica, que nos remiten a ciertas informaciones, así como de, que uno se acuerda de, esto simbolizaba tal cosa. Y también como arte participativo, porque es un arte anónimo, la iconografía. Ujú. Y también, bueno, la geometría sagrada, obviamente. Esa es una de las que más me gusta, porque para aprender a diseñar mandalas y geometría sagrada no hay que saber dibujar ni nada. También es algo participativo, todos pueden hacer mandalas. Y es algo muy profundo, es muy abstracto y muy profundo. Y obviamente que también yo, además de usarlo para que nos ayude en el anclaje del alma, también sirve para conectar con Gaia. Yo al menos lo utilizo mucho así, para poder la geometría reconocerla en Gaia y reconocerla obviamente en nosotros como Claro, expresión. total. Así que bueno, a los que sientan el llamado, bueno, sepan que bueno, las herramientas están disponibles y también, bueno, hay muchísimas formas de acceder a, a muchísimas formas de arte, ¿sí? Yo trabajo puntualmente con las artes visuales, pero también podés abordarlo desde la escultura, desde la música, desde el baile, desde el cine, desde las artes culinarias, desde la jardinería, Guau. desde, no Ujú. sé, hay muchísimas formas. Cada uno encuentra la propia, en la que uno se siente más que es uno mismo Claro, y que eso fluye de manera espontánea. eso es. Sí, sí. Buah, pues Martín, buah, me encantaba este directo, madre mía. Ha sido de los mejores, más que todos nuestros directos son Alargamos magníficos. unas. Todos nuestros directos son magníficos, hacemos magia y creamos, anclamos energía en estos directos, hacemos magia, o sea, claramente. Así que Muy agradecerte bueno, muy bueno. nuevamente tu Fue como presencia un... aquí en, en mi comunidad, Yo Martín. aprovecho cuando me dan la chance de abrir así estas ventanas, estos vectores, aprovecho así como, bueno, vamos. Pues sí, Porque, hay bueno, que ser así, son cosas que son positivas para todos. claro, Así que, bueno, yo lo hago también desde esa conciencia, de decir, bueno, esto puede ser útil para todos, aprovechemos. eso es. Así que bueno, y mismo también para los que ya están en el arte, bueno, para que también ellos como expandan su sentir con respecto al arte, ¿sí? También el arte tiene una conexión con el cuerpo emocional muy profunda, entonces está bueno, el arte genera como una apertura al sentir más profunda, y Claro. eso es importante también, generar como esa empatía, ¿sí? Generar esa apertura al mundo interno y al compartir con el mundo externo desde más empatía. Claro. Martín, Así te que preguntan bueno, si das talleres. Sí, 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 da talleres claro, eso que acabo de decir, sí. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan o cosas que quieran preguntar, se comunican con Talía o se comunican conmigo y bueno, les va a ir llegando la información. Magnífico, Martín. Pues muchísimas gracias por todo lo compartido. Ha sido un directo súper enriquecedor, de verdad. Como siempre, bueno, ¿qué voy a decir? Como Qué siempre. bueno. Así que nada, pues Bueno, estaremos en contacto para un próximo directo. Y nada, pues gracias por este ratito y por anclar esta energía tan valiosa en sintonía con Gaia y con todo el arte que es la vida en sí, ¿no? Muchas gracias a todos los que habéis bueno, estado en el directo también y a los que vayáis a llegar para verlo también. Muchas gracias, Martín. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Talía, y bueno, gracias a todos los que están y los que estarán presentes. Un besito Muchísimas gracias. para todos. Chao, chao.